La decisión de la OPEP de mantener el nivel de producción ha llevado a una caída sin precedentes del precio del petróleo en los mercados mundiales. El reciente acuerdo afectará a la economía iraní, que depende del petróleo y sufre las consecuencias de las sanciones internacionales. Sobre estas cuestiones hablamos con el ministro de Petróleo de Irán. Bijam Namdar Zanganeh, ministro de Petróleo de Irán, gracias por acompañarnos en Euronews. La OPEP ha celebrado su reunión más importante en 6 años. A pesar de los esfuerzos, Irán no ha obtenido el resultado que esperaba, porque los principales miembros de la OPEP, como Arabia Saudí, no se unieron a Irán. عمده‌ترین تولید کنندگان نفت اوپک از جمله عربستان بر اساس خواست ایران چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته طرفدار کاهش تولید بودیم. رقمی نگفتیم. Nosotros, por supuesto, hemos propuesto reducir la producción. و ارزیابی‌هایی که در بازار وجود داشت به دست می‌آمد. No propusimos cifras porque estas serían determinadas por los análisis y las evaluaciones del mercado. Tras las consultas, pareció claro que necesitábamos un poco de tiempo para ver qué cantidad de ese petróleo caro se elimina del ciclo de producción. Para llegar a una decisión definitiva necesitamos más información sobre la reacción del mercado a los nuevos precios. Y como ustedes saben, todas las decisiones de la OPEP deben basarse en un consenso. شما از اجماع صحبت کردید ولی طی سالهای اخیر اون چیزی که ما شاهد هستیم Habla usted de consenso, pero igual que en las últimas reuniones de la OPEP, esta terminó con que Arabia Saudí consiguió lo que quería. El país que produce 1/3 del petróleo de la OPEP, ¿podríamos decir que tiene siempre la última palabra en la organización? آیا ما میتونیم بگیم که حرف آخر رو عربستان سعودی توی اوپک میزنه؟ اوپک ظاهرش یک تعاونیه. En apariencia, la OPEP es como una cooperativa, de forma que cada país miembro, independientemente de su contribución, puede tener voz y voto. Pero en realidad, el nivel y la capacidad de producción juegan un papel clave en el mercado, y eso hay que saberlo. Déjeme que señale algo en general. La OPEP es una organización para la cooperación entre competidores. Es la única organización en la que los países del tercer mundo se han reunido durante 50 años, donde podían ver sus intereses a largo plazo y cooperar por sus intereses comunes a pesar de sus diferencias internas. Será bueno y beneficioso si pueden continuar con esta cooperación, pero si no, no quedará nada de la OPEP. Cada país miembro de la OPEP tiene sus propios intereses nacionales. Arabia Saudí es uno de los principales productores y exportadores de petróleo. Exporta 9 millones de barriles de petróleo y derivados al día. Y sabe que si el precio del petróleo cae a $30 por barril, perderá unos 110.000 millones de dólares cada año. Detrás de esta decisión de la OPEP tiene que haber intereses significativos en términos de seguridad nacional para que dichas pérdidas valgan la pena. ¿Cuáles son estos intereses en Arabia Saudí? Como ministro de Petróleo no puedo revelarlos, pero los políticos han redactado numerosos análisis al respecto. No sé cuántos están en lo cierto. Sin embargo, hay muchos análisis sobre el mercado y en los medios de comunicación tras los debates políticos. ¿En qué medida la pequeña parte de Irán en el cesto petrolero de la OPEP le ha llevado a su falta de influencia en el proceso de la toma de decisiones de la organización? Hace unos años habría sido positivo. Por supuesto, el peso de cada país miembro de la OPEP queda determinado por su nivel de producción y su capacidad de producir cantidades adicionales. En cuanto a las discrepancias dentro de la OPEP y teniendo en cuenta los cambios actuales en el mercado del petróleo, ¿se puede esperar que un día la OPEP pierda el control sobre los mercados mundiales del petróleo?
Una de las preocupaciones importantes e históricas de la OPEP se centra en su peso en el mercado. En los últimos años, la participación de la OPEP en el mercado ha disminuido sin cesar. Si esto sigue así y pasa ciertos límites, el impacto de la OPEP podría resultar insignificante. Al margen de la reciente reunión de la OPEP, también se ha reunido con los directivos de compañías petroleras como Total y BP, empresas que desempeñaron un papel en la industria petrolera de Irán en el pasado, pero hoy en día no es el caso debido a las sanciones. ¿De qué han tratado esas reuniones? ¿Trata de buscar cómo abrir la puerta a los inversores extranjeros a pesar de las sanciones? Sí, así es. Queremos que estas compañías petroleras internacionales participen en nuestra industria petrolera. Y no solo por las inversiones. Más que el dinero, lo que necesitamos es la tecnología y una gestión de calidad para el desarrollo del sector petrolero, del gas y de la industria petroquímica en Irán. Señor ministro, usted es muy optimista respecto al levantamiento de las sanciones, pero en el más positivo de los casos, incluso si algunas de las sanciones se levantaran, usted sabe que eso tomaría algún tiempo y que quizá ni siquiera sucedería antes de que termine el mandato del presidente Rouhani. Yo no sería tan pesimista como usted. Pero a juzgar por lo que hemos visto a través de las negociaciones sobre la cuestión nuclear, podemos decir que siempre ha habido obstáculos para llegar a un acuerdo. Por supuesto, a nosotros la sanción que más nos afecta es la del petróleo. Es decir, que si hubiera que levantar una sanción debería ser esa. Y si no es el caso, eso quiere decir que no se levantará ninguna de las sanciones. ¿Cuánto le cuesta a Irán esquivar las sanciones? Es caro, pero anunciaremos la cantidad más tarde. Resulta caro, pero no tanto como muchos piensan. Mi última pregunta es sobre el yacimiento de gas natural que Irán comparte con Qatar. Usted ha dicho que en los 3 próximos años Irán producirá a partes iguales. Hasta ahora, ¿cuánto ha perdido Irán? Bueno, vamos a tratar de recuperar y lograr un equilibrio con Qatar respecto a la cantidad de gas que se extraiga e incluso podríamos ir más allá. Necesitamos un flujo constante de gas. Qatar ha producido una cantidad adicional que con el tiempo nosotros podremos compensar. También es posible que esto no suceda, pero lo importante es corregir el presente y tratar de ponernos al día si se puede. Y si no es posible, entonces no debemos quedarnos en el pasado y lamentarnos. Señor Zanganeh, muchas gracias por esta entrevista.